¿Cómo están amigos? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por seguirnos, por conectarse una vez más a este evento de la Escuela de Negocios de Quantum Consultores. El día de hoy nos motiva a tratar un tema que también es muy importante y de mucha actualidad, y es el de la economía en esta época COVID-19. Y para esta oportunidad hemos invitado a un economista muy prestigioso, que seguro todos ustedes lo han escuchado de él. Es un profesional de primer nivel. Estamos aquí esperándolo en la conexión. Ahí ya lo estoy viendo. ¿Cómo estás, Elmer? Buenas tardes. A ver, coloca tu audio. Y Te ahora, veo ¿qué tal? ¿Me muy. escucha? Sí, perfecto. Ah, Estaba buenísimo. haciendo justo la presentación. Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí entonces, sin más preámbulo. Vamos a tratar el día de hoy el tema de economía en tiempos de COVID-19 en este nuevo webinar de la Escuela de Negocios de Quantum Consultores. Les agradecemos desde ya por su participación. Y lo que vamos a hacer es, en un primer bloque, Elmer Cuba nos va a hacer una exposición, y luego de esa exposición vamos a pasar a una especie de conversatorio, ronda de preguntas. Ustedes pueden hacer sus preguntas aquí vía Zoom, en preguntas y respuestas, que al final vamos a ir respondiendo cada una de sus preguntas. Entonces, el economista Elmer Cuba, que nos acompaña el día de hoy, es socio de Macrocónsul, es máster en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es un profesional con amplia trayectoria en diversos temas como macroeconomía, desarrollo económico, políticas públicas. Ha sido consultor de organismos multilaterales, funcionario en organismos reguladores, director independiente en diversas compañías, profesor también en diversas universidades y actualmente es director del Banco Central de Reserva del Perú. El tema que nos convoca pues es una preocupación que tenemos todos, porque en estos tiempos de crisis, no solo en Perú, sino una crisis global que genera mucha incertidumbre, en lo que sí existe coincidencia y certeza es que el impacto económico que está generando el COVID-19 a raíz de esta pandemia. El impacto no ha sido solamente, como les decía, a nivel local, sino también a nivel mundial, y específicamente en América Latina, pues estamos sintiendo el impacto de la disminución de la actividad económica, estamos viendo caída en la demanda de los servicios de turismo y relacionados a ellos, interrupción de las cadenas globales de valor, hay una caída en los precios de los commodities, pero sobre todo el problema es que en la economía o en el flanco interno, la producción y el consumo se están viendo afectados muy seriamente. Los ingresos de las empresas, los ingresos de las personas, así como su liquidez, son un tema pues que nos está preocupando en estos momentos. De esto y mucho más es lo que nos va a hablar a continuación el doctor Elmer Cuba. Elmer, te dejo, vamos a proyectar tu presentación y luego nos estamos viendo para la parte del conversatorio. Hola, ¿qué Adelante. tal? ¿Cómo están? Bueno, es un gusto compartir con ustedes unas cuantas ideas sobre la visión que tenemos en Macroconsult sobre la crisis actual del coronavirus. Antes de comenzar con los detalles, un poco el macro internacional es muy importante. Estamos ante una recesión mundial sincronizada. Eso no ocurre siempre. A veces Estados Unidos está en recesión, pero no Europa, o Europa está en recesión, pero no China. En cambio, ahora los principales focos de crecimiento mundial están en plena recesión, que hace Estados Unidos, Europa y China mismo, y lo cual está trayendo un crecimiento muy malo durante este año, que vamos a ver luego. Quería entrar ya ahora al tema peruano. Fruto de la cuarentena, desde el 15 de marzo hasta ahora, y hasta después del Día de la Madre, estamos afectando lo que sería un choque de oferta, es decir, una violenta caída de la mano de obra y la operación de las compañías.
Eso genera, por supuesto, después un choque de demanda, que quiere decir menos ingresos familiares, menos masa salarial y, por supuesto, menos demanda y complicaciones de empresas que están a la justa con liquidez, ¿no? En particular, el choque es distinto y va a ser mucho más duradero en compañías que tienen mucha mano de obra muy junta, tienen mucho contacto al día, ¿no? Y lo vamos a hacer, justamente ese es el mecanismo ahora de salida que están viendo las autoridades. Van a comenzar a salir primero las empresas que tienen menos probabilidad de contagio y al final del periodo las empresas con más probabilidad de contagio, como por ejemplo pueden ser espectáculos o pueden ser cines o incluso, digamos, eventos al público como los estadios y deportes. Fruto de ello ha habido tres paquetes, un laboral, uno empresarial y otro los bonos. No vamos a hablar de los bonos ahora. Si quieren las preguntas podemos ampliar lo de los bonos alimenticios y también el tema, digamos, más fino de las empresas. Pero lo que quería mostrarles ahora es un poco este mecanismo del Banco Central, los repos, que es básicamente inyectar rápidamente dinero a la economía, ¿no? Pero a través de unos créditos que dan los bancos con garantía estatal. Esto es muy novedoso, es la primera vez que se hace en Perú y en muchos países del mundo también. Esto no es una fábrica de dinero como era en los 80. El Banco Central imprimía dinero, billetes, y era para financiar el déficit fiscal. Esto es todo lo contrario, es más bien una situación fiscal muy holgada, que más bien el Tesoro, el MEF en este caso, está garantizando créditos, y más bien el Banco Central pone el dinero con esa garantía estatal, digamos. No es como en los 80, donde esos soles que se emitían no tenían ningún respaldo y generó una inflación muy importante. Ahora es todo lo contrario, es la hoja de balance a la inversa, ¿no? Es el IMEF que está poniendo la deuda contingente y el Banco Central pone justamente ese dinero. Al principio hubo un poco de lentitud, en verdad, con esto por el lado de las autoridades, porque estos repos fueron aprobados el 26 de marzo, ¿eh? Y están listos recién ahora esta semana, que estamos también el 26 de abril, se ha demorado 4 semanas. Pero, digamos, ya está funcionando y seguramente la próxima semana, apenas por fin se ponga ya las pilas, vamos a ver las primeras desembolsos a las empresas, ¿no? Entonces, como digo, el mecanismo es muy sencillo, es respaldar créditos con diferentes garantías. Por ejemplo, para créditos de 5 millones a 10 millones de soles, la garantía estatal es del 80%. Y para créditos más microcréditos de hasta 30.000 soles, la garantía es del 98%. Las tasas que vienen siendo subastadas son bastante bajas. La más baja ha sido la de un banco que va a prestar a 0,5%. Y la más cara el día de hoy salió, me parece, cercana a 3%. En general, en los próximos días se van a seguir subastando estos fondos. Y seguramente las tasas de interés van a subir un poquito más, pero no creo que sean más allá del 3,5% para el usuario final. Como digo, al principio había unos problemas de diseño, pero ya se han resuelto, y hoy día más o menos equivalen a un mes de ventas. Para una microempresa, no un mes de ventas, la definición de microempresa que usa la SUNAT son 150 UITs, que dividen eso, sale más o menos que 50.000 soles, 60.000 soles de máximo, y para una pequeña empresa son también las 1.070 UITs, que sale más o menos como 600.000 soles lo máximo. Entonces, al final, este programa es tanto para la microempresa como para la pequeña y también para la mediana, que puede tener créditos hasta 10 millones de soles, ¿no? Si me ayudas con la siguiente, Marisol. Entonces hemos visto cómo, digamos, son 3 grupos de política económica para enfrentar el coronavirus. El primero ha sido justamente este crédito con respaldo del MEF. El otro han sido los bonos a los alimentos, que no voy a entrar al detalle ahora, si quieren en las preguntas con mucho gusto. Y este es el tercero, que son el tema laboral, defender los empleos. Acá se ha hecho un muy mal trabajo, en verdad. Tenía que haberse dicho desde el primer día que por favor todo el mundo formal use los mecanismos hoy en día para renegociar los salarios. La mejor defensa del empleo es renegociando los salarios a la baja un tiempo. No, prefiero que ganar un tercio menos, la mitad, qué sé yo, dependiendo de cada compañía, pero manteniendo el impuesto de trabajo. Al no haber hecho esa invocación las autoridades, el mismo presidente, muchas compañías han comenzado a tomar otros mecanismos, sobre todo las más informales, ¿no? Por eso quería explicarles acá cómo está compuesto el mercado laboral peruano.
tenemos en Perú, dejando de lado el empleo público, que son 1,5 millones de personas, o el empleo del mundo rural, que son otros 4,5 millones, en las ciudades tenemos 13 millones de trabajadores, que está arriba, ¿no? Entonces, de total de la PEA ocupada urbana, privada, tenemos 13 millones de trabajadores al año 2019. ¿Cómo se componen estos trabajadores urbanos privados? Un grupo son los llamados dependientes. ¿Quiénes son los trabajadores dependientes? Los que tienen un jefe, una subordinación, una jornada y un salario de frecuencia, digamos, mensual o semanal o quincenal. ¿No? Tienen un horario y un jefe. Esos son los dependientes. Pero hay otro grupo importante que son los independientes, que son 5 millones. Cerca del 40% de la PEA urbana peruana privada son los independientes, que técnicamente no son informales, porque técnicamente hablando un independiente no tiene una ley laboral él mismo no se da, no hay una relación de dependencia con un empleador, ¿no? Él mismo es su empleador. Si quiere aporta, si quiere no aporta, y está ahí. Ese es el principal grupo económico peruano, en verdad son los independientes, por el lado laboral. Luego tenemos los dependientes, que se dividen en dos, el dependiente formal y el dependiente informal. El dependiente formal son más o menos 3,5 millones de trabajadores. Estos 3,5 millones de trabajadores formales efectivamente respetan la ley laboral, tienen, aportes de CTS, jubilación, salud, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que implica ser formal laboralmente hablando, que están bajo el ámbito del Ministerio de Trabajo. Pero otro grupo importante, que de más o menos 4,5 millones de trabajadores, que son los dependientes informales, que como ustedes ven en la pantalla, en el Perú hay más trabajadores dependientes informales que los trabajadores dependientes formales. 4,5 contra 3,5 millones. Esta relación laboral no está fiscalizada por el MINDRA, ¿no es cierto? Porque efectivamente son empleadores informales. Ni siquiera muchos de ellos no tienen un RUC y operan bajo la sombra. También hay un grupo importante de esos trabajadores que sí operan en empresas formales, pero son informales en lo laboral. Dependiendo en qué grupo está, va a estar sufriendo diferentes episodios de desempleo. Por ejemplo, el que va a sufrir mayor episodio de desempleo con esta recesión importante que vamos a ver luego son los formales. ¿Por qué? Porque en los formales los mercados laborales son más inflexibles. Y entonces tienes desde la opción, digamos, de suspensión perfecta hasta simplemente cese colectivo y puedes ir cerrando ahí. O si no, simplemente las empresas, muchas que no van a poder hacer eso, tienen unos problemas de liquidez y tal vez de solvencia. En cambio, el grupo del medio, los informales, estos son mucho más flexibles. No tienen que contratar todo el tiempo. Basta una llamada telefónica, un contacto para contratar o volver a contratar o despedir. Y con salarios muy flexibles. Y finalmente están los independientes, que apenas se levanten la cuarentena, van a salir a trabajar. Estos independientes no pertenecen a un sector en particular, ¿no es cierto? No es que tengan un RUC y el Ministerio de Producción le va a decir, tú vas a entrar tal día, tu restaurante, o tu empresa minera, o tu construcción, o tu empresa de cemento, o tu empresa de los carburos, vas a entrar tal día, porque esos son solamente los formales, ¿no? Que tienen cierta dependencia con un ministerio, sea el Ministerio Productivo, o sea el Ministerio de Trabajo, o sea la ciudad misma. Entonces, este grupo de independientes, su gran mayoría no tienen RUC, ¿no es cierto? Y van a salir a trabajar el día que se levanta la cuarentena. Y son tantos que es imposible que la policía o alguien pueda detenerlos, ¿no? Por eso que es riesgoso en términos de salud pública no tener un plan de salida. Entonces, estos 3 grupos, lamentablemente, los más golpeados por el lado laboral van a ser los formales, en segunda medida los informales y en mucho menos medida los independientes, que técnicamente no han perdido su trabajo. O sea, un gafitero no ha perdido su trabajo. Cuando delante de la cuarentena va a salir a trabajar el gafitero y va a seguir operando, ¿no es cierto? No se despidió a sí mismo. ¿Qué se debía hacer acá? ¿Cuál era la mejor medida? La mejor medida era, para los trabajadores dependientes, hacer una invocación, tanto los formales como los informales, a que recontraten los salarios rápidamente hacia abajo, por 1, 2, 3, 4 meses, lo que sea necesario. Todo es muy flexible, ¿no es cierto?, para adecuarnos a la situación. Por ejemplo, si eres un sector que va a parar solamente 8 semanas, bueno, negocias su salario de la baja 8 semanas. Y luego el 12 de mayo vuelves a trabajar y su salario es el mismo.
Pero si eres un sector que no vas a entrar pronto, por ejemplo, no sé, supongamos que sea construcción, que vas a entrar en agosto, entonces tu salario lo renegocias hasta agosto. Y si eres un hotel, digamos, que no va a entrar hasta el próximo año, bueno, ya verás, quizás no vale la pena renegociar, y sí vale la pena más bien ir a otro proceso de, digamos, de adormecimiento un tiempo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, esa señal que dé el Estado peruano, que hasta ahora no la ha dado, porque no existe hoy un plan. Faltan apenas 2 semanas para levantar la cuarentena y no hay un plan consensuado de salida. Ustedes, la mayoría, son empresarios y saben que es crucial saber cuándo voy a salir a operar. ¿Para qué quiero saber eso? Para saber cuánta gente debo contratar, o cuántos debo despedir, o cuánto voy a bajar el sueldo a los trabajadores, o cuánto necesito realmente para crédito de capital de trabajo. Eso todavía no lo sabemos. Entonces, esa es un poco las fallas que ha habido. Uno aplaude mucho el hecho de la valentía, la cuarentena, todo, pero en verdad esto es mucho más complejo que eso, ¿no? Nadie está en contra de la cuarentena, pero se puede, en internet de la cuarentena, haber diseñado un mejor mecanismo de los créditos, un mejor mecanismo laboral que defienda los empleos y, sobre todo, anunciar con anticipación un plan de salida. Hemos tenido 8 semanas para hacer un plan de salida. Siempre hemos sabido que la cuarentena no es eterna, que la cuarentena es muy costosa, muy dolorosa, no hay otra alternativa, pero siempre hemos sabido que íbamos a levantar en alguna semana de mayo. Entonces hemos tenido 2 meses para armar equipos técnicos para hacer un plan de salida. Que lamento decir que al día de hoy no hay todavía un plan de salida. Entonces, las críticas constructivas que podemos dar son justamente haber defendido mejor el empleo, haber hecho un plan de financiamiento mucho más rápido que el anterior y, sobre todo, repito, mi idea que acabo de insistir, un plan de salida más o menos claro para más adelante poder hacer que estos mecanismos que estoy insinuando permitan pues una rápida salida de la recesión que estamos viviendo ahora en abril y mayo, ¿no? Me diga, por favor. Esto lo que vemos en la pantalla es el crecimiento del PIB mundial, ¿no? Usualmente el mundo, como digo, siempre crece, ¿no? Es muy difícil ver una recesión mundial, lo que son recesiones particulares, ¿no? En zonas del mundo especiales, pero en este caso hay una recesión global. La última que hemos tenido es la del año 2009-2008, vemos en la pantalla, la famosa Gran Recesión, se llama así hoy día la profesión. La Gran Recesión es la del año 2009, donde el mundo creció 0. A eso le hemos llamado a los economistas la Gran Recesión. Y claramente esta que vamos a vivir ahora le va a ganar a la Gran Recesión. ¿Cómo será esta recesión que estamos viviendo este año? Es mucho más fuerte que la llamada Gran Recesión, para que tengan una idea de qué estamos hablando, ¿no? El Fondo Monetario hace un par de semanas ha presentado sus números, son la línea verde, con una caída del PIB mundial de 3%, pero ellos mismos reconocen que ese escenario, que su escenario base, en verdad, no es tan plausible, porque el supuesto que está detrás de esa caída del PIB mundial de 3% es que solamente se pierden 8% de los días útiles en los países desarrollados, los Estados Unidos, Europa en general, y los países del grupo de los 7 más industrializados, ¿no? Y el resto del mundo pierde solamente 5% de los días hábiles. Como esta proyección salió justamente en medio de la pandemia, ya no es realista, porque la mayoría de países ha seguido con el lockdown, ha seguido con el apagón económico. Entonces, vemos que el mundo podría caer este año el número tremendamente preocupante del 6%. Una caída de 6% es lo peor que ha pasado en el planeta desde la gran depresión, en este caso, del año 29-30, que duró muchos años. Esto no es como esa depresión, esto es mucho menos. Esa depresión de los años 30 duró mucho tiempo por errores macro también de respuestas. En cambio, ahora no estamos en ese momento. La política macroeconómica del mundo está reaccionando mucho más rápido y esto no va a ser como los 30. Va a ser una fuerte caída este año, violenta, pero uno espera un rebote el próximo año de todas maneras. Con o sin vacuna. Sin vacuna va a haber un rebote económico de todas maneras, y con vacuna el rebote va a ser mucho más pronunciado. Para que tengan una idea de qué estamos hablando, a la derecha se pueden ver los números del Fondo Monetario para Estados Unidos. Y el Fondo Monetario, que siempre ha sido muy conservador, espera para Estados Unidos este año una caída de 5.9% y una caída para toda la zona euro de 7.5%.
ojo, una recesión en Estados Unidos de 5.9 y toda Europa a 7.5. Y ese es el escenario que ya no es realista, para que vean de qué estamos hablando. ¿Me ayudas, por favor? A manera de ejemplo, veamos qué está pasando rápidamente en Estados Unidos. Durante marzo, en cada semana, estas son las cifras de la gente que ha pedido seguros de desempleo. La primera semana, 3.3 millones, luego 6.9 millones, y ahora, en esta quinta semana, digamos, de cuarentena parcial en Estados Unidos, ya hay 26 millones de personas que han perdido su trabajo y han pedido un seguro de desempleo. ¿De qué estamos hablando? A ver, hace 10 años, en la gran recesión mundial, en ese país llegaron apenas a 15, en el peor momento de la crisis financiera mundial y norteamericana, en el peor momento, los desempleados llegaron a 15 millones. Llegaron a un desempleo de 15 millones de personas luego de 4 trimestres. Ahora estamos hablando de un desempleo en 5 semanas de 26 millones. O sea, esto no es ningún juego, una recesión severa que se va a ver en Estados Unidos. Felizmente que China, que está a la derecha, ya ha comenzado un poco a salir de su recesión, no muy bollante tampoco, pero se ha comenzado a salir. Como algunos no le creen a China los datos oficiales, veamos qué dice el satélite. El satélite muestra las moléculas de dióxido de nitrógeno por metro cúbico y ve que se ha comenzado a calentar. O sea, la industria china se ha comenzado a mover, sobre todo en la parte, digamos, más de Shanghái, Pekín y toda la zona industrial. Entonces, en resumen de esta parte, esto que viene no es un juego, es muy duro y está afectando mucho más fuerte a los países desarrollados. Y por eso que uno ha visto en las últimas semanas paquetes fiscales colosales en Alemania, en Reino Unido, en Francia, en Italia, en España, entre 10 y 15% del PBI de mayor déficit fiscal para responder a esta recesión y también a la pandemia, por supuesto. Pero los costos de la pandemia, en términos, digamos, de salud pública, son grandes, pero son pequeñitos al lado del costo fiscal que se está haciendo para evitar que la recesión sea más dura. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Para que tengamos una idea, a la izquierda están, por ejemplo, algunos bancos centrales que hemos escogido para que vean cómo han bajado la tasa de interés. En el caso peruano es muy destacable. El directorio del Banco Central, en 2 reuniones dentro de un mismo mes, bajaron la tasa de interés 200 puntos básicos. Y hoy día en Perú está en 0,25. Es la más baja tasa de interés de los países emergentes y naturalmente es la más baja de la historia peruana también. Y estamos a la misma tasa que Estados Unidos, que ha bajado la tasa de interés 150 puntos básicos y está también cercana al 0,25%. Igual que China y todos los países. Quería destacar nomás el caso del Reino Unido. En el Reino Unido la tasa de interés que cobra el Banco Central de Inglaterra, el Banco de Inglaterra, a los bancos es de 0,1%, ¿no? Es la más baja también de su historia. Y además, no solamente hayan llegado hasta ahí, sino que el Banco Central inglés, el Banco de Inglaterra, le va a comenzar a prestar al Tesoro inglés dinero, tal como era Perú en los 80, que el Banco Central le prestaba al MEF dinero porque había déficit fiscal. Igual eso está ocurriendo hoy día, nada más y nada menos que en el país donde nació el capitalismo, ¿no? En Inglaterra. Para que vean ustedes la severidad del problema. Veamos qué está haciendo Estados Unidos. A la derecha vemos un helicóptero lleno de dinero, lo que se llama hoy día el helicóptero de dinero, justamente. Mejor dicho, repartir dinero en helicóptero, ¿no? Va a ser un poco la fábula de ese helicóptero de dinero. Y está fabricando dinero por 4.7 billones en español, o sea, miles de millones, ¿no? Trillions en inglés, de dinero, comprando incluso hoy día, nunca lo hizo antes, bonos de alto rendimiento de Estados Unidos. O sea, compra bonos de empresas riesgosas también el FED hoy día, ¿no? ¿A cuánto equivale la fabricación de dólares en Estados Unidos? A 1.4 veces la base monetaria, o sea, 140% de emisión primaria en el país de Estados Unidos. Por eso que el dólar, estimados amigos, no ha subido, más bien ha bajado en las últimas semanas. Entonces, estamos viendo respuestas sin precedentes, ¿no es cierto? Respuestas sin precedentes de los países más importantes del mundo.
No sé, yo quería usar la presentación, pero parece que ya se terminó, pero me había quedado todavía la mitad. Mientras la ponemos de nuevo, quería comentarles un poco cuál es el costo para el Perú, ¿no? Anterior, ahí está, una menos. Bueno, mientras lo vamos viendo, en Macroconsul estimamos una caída del PBI para este año de 11.6%. Ustedes dirán, pero ¿por qué una caída de 11.6? Bueno, acabamos de mostrar que Europa va a caer 7.5, Estados Unidos 6, pero ya no va a ser así, va a ser peor que eso, porque como hemos visto esos indicadores, esos cálculos no capturan, ¿no es cierto?, más semanas de cuarentena. Y estamos en la siguiente. Ahí. ¿Cuánto nos va a costar eso a los peruanos? Fíjense. La línea de arriba es el PBI peruano que esperábamos hace poco, en febrero, cuando en Macroconsul sacamos nuestros números para nuestros clientes. Estamos esperando un crecimiento este año, en 2020, del 3%, como aparece ahí. Y para el 2021, el año de los 200 años del famoso bicentenario peruano, una expansión de 3.4%. Pero eso ya no va a ser así, ¿no es cierto? Estamos estimando una caída ahora de 11.6%. Y si bien es cierto, hay un rebote el próximo año de 8.7%, no llega a compensar lo que hemos perdido. Lo que hemos perdido es el área que está rosada, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos está costando el coronavirus a Perú, a los privados? Porque, como se sabe, los privados son los que fabrican el valor agregado, ¿no es cierto? El Estado no genera valor agregado. El Estado te cobra impuestos y los gasta, pero no genera, en el camino no genera valor agregado. Esta pérdida es puramente privada. Y contando los 2 años, es una pérdida cercana a los 200.000 millones de soles, lo cual es equivalente al 26% del producto. O sea, los peruanos estamos perdiendo. Si el PIB cae este año 11,6, incluso creciendo el próximo año 8,7, estamos perdiendo 26% del PIB que hubiéramos tenido si no hubiera habido este coronavirus. Esta es la culpa del coronavirus, no es la culpa, por supuesto, de la cuarentena. La cuarentena es el tratamiento que tenemos ante el coronavirus, porque no tenemos vacuna, no tenemos tratamiento, no tenemos cómo enfrentarlo. Por lo tanto, la manera de enfrentarlo ha sido la cuarentena, ¿no es cierto? La receta médica ha sido cuarentena, y la cuarentena está costando 26% del PBI, lo cual es un número colosal. Es casi más de un año de exportaciones, es equivalente a 2 años de tributación total a la SUNAT, ¿no? Es casi la mitad de la brecha peruana de infraestructura, según el MEP, una cifra colosal. ¿Cómo hacemos para moderarla, para que no llegara a ese punto 6? Y es muy tarde, ¿no? Porque ya el PBI va a caer en marzo tranquilamente un 30%. En abril el PBI va a caer por encima del 50%. ¿Por qué? Porque la economía está parada, ¿no es cierto? Solamente han seguido operando telecomunicaciones, energía, bancos, alimentos, agricultura, y por la policía y ciertos médicos y enfermeras. Eso en conjunto, los sectores que no han parado son apenas 25% del producto. O sea, 75% del PBI sí ha parado. Entonces, la caída que ustedes van a ver en abril va a ser colosal. Y también en mayo, porque en mayo, de todos esos sectores que han parado, digamos, 25% no ha parado, pero el resto que se ha parado no va a entrar a producir plenamente durante mayo, ¿no? Entrará un tercio de mayo de lo que ha parado. Y en junio, un tercio de lo que ha parado. Y en julio, o el otro tercio. Recién para agosto, habremos entrado casi todos, menos los sectores que tienen alta tasa de contagio, ¿no? Y quiero, digamos, pasar a esa reflexión, porque no vamos a hablar de la normalidad tan rápido mientras no haya tratamiento a la enfermedad o vacuna. Por lo tanto, hay que prepararnos para un año muy duro. El 11.6% que les presento, mis estimados amigos, hoy día ya es relativamente optimista, porque ya recoge eso, solamente la caída de marzo, abril y mayo, y una salida a partir de junio, si lo hacemos bien. Si no hemos perdido los empleos para ese entonces, si hemos generado un nuevo crédito parecido al de MIPE, perdón, Reactiva Perú,
y sobre todo, si el bono que estamos sacando esta próxima semana para que la gente no salga a la calle sale rápido y puede funcionar. En temas de pobreza, que está a la derecha, hemos calculado un aumento de la pobreza de 20%, que fue el año pasado, a 26% de pobreza durante el 2020. Es decir, la misma que teníamos en el año 2011. No. Es lamentable que vayamos a suceder así, pero bueno, nos ha tocado esta maldición del virus y felizmente Perú está equipado para enfrentarlo mejor que otros países. Otros países no tienen el financiamiento fiscal de Perú, como por ejemplo Argentina o Brasil o el mismo Ecuador, que lo van a pasar, aparte de este costo que estamos viendo en la pantalla, ellos no van a poder financiar su déficit fiscal y van a tener que emitir dinero y ser hiperinflacionarios. Y peor Ecuador, que no tiene ni siquiera moneda para poder emitirla. En cambio, en Brasil y Argentina, que usan pesos y usan reales, sí van a tener un poco de inflación. El pobre Ecuador no puede tener inflación porque no tiene su propia moneda. Por lo tanto, el ajuste en Ecuador va a ser más terrible. Quisiera terminar con el siguiente cuadro, donde tenemos los riesgos de estos números. ¿Qué puede pasar para que esto sea peor y qué puede pasar para que sea mejor? Los números que acabamos de ver de caída del PBI de 11,6%. Primero, que la reapertura sea muy desordenada. Porque quiero poner énfasis en la palabra muy desordenada, porque sí va a estar desordenada, no hay manera que no sea ordenada. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que, como les digo, ¿qué va a pasar ahora en mayo? Que quedan 2 semanas. En mayo, no todo el PBI va a ser liberado. Solamente, digamos, 1/3 de actividades van a poder volver a la normalidad. 1/3. Y 2/3 no. Entonces, los trabajadores y los independientes que no están en ese tercio que va a abrir, ¿qué va a hacer? Si va a estar con la cuarentena libre, ¿no es cierto? O sea, ¿va a estar en su casa o va a salir? Posiblemente vaya a salir y los contagios van a seguir. Tenemos contagios, pero a cambio de nada, porque tenemos contagios y no tenemos trabajo, ¿no? La única manera es abrir la economía con más inteligencia, quizás más rápido, más sectores, y todo con el tapaboca, el protector facial, guantes, porque si no esto va a ser muy desordenado, me explico. Si la economía entra por secuencias, la gente no entra por secuencias, la gente sale a la calle. Entonces vas a tener todos los costos de la no cuarentena y cero beneficios, porque solamente va a estar trabajando 1/3 del PBI. Eso al día de hoy no está resuelto y la principal pregunta de política económica en la próxima semana va a ser cómo hacemos una reapertura que le hemos llamado inteligente. ¿Qué cosa es una apertura inteligente? Es tomar en cuenta 2 factores. El número de contactos por día, o sea, actividades económicas que sean muy intensivas sin contactos, esas no pueden entrar, salvo que tengas protocolos muy especializados para que puedas operar, incluso con mucho contacto, pero con baja probabilidad de contagio. Son 2 cosas diferentes. Número de contactos por día y probabilidad de contagio. Si logras bajar los 2, vas para adelante. Por ejemplo, un dentista. Un dentista, por definición, tiene altos contactos por día, ¿no es cierto? 40 clientes por día, por decir un número, o 10 clientes por día, ¿no? No puede ser de otra manera. Entonces tiene que proteger ese dentista y toda su gente, ¿no es cierto? Ellos protegidos para no proteger al tipo y al revés. O un peluquero, un salón de belleza, ¿no es cierto? Es obvio que si tú te cortas el pelo, hay contacto, ¿no? ¿Cuántos cortas el pelo a un peluquero al día? Digamos que 20. Ok, son 20 contactos al día. Diferente a un abogado que puede estar en su casa hoy día trabajando con 0 contactos, ¿no? Contacto físico me refiero. Puede tener 10 clientes hoy día, hacer 10 apelaciones, pero no salir de su casa. Esa actividad tiene bajo contacto. Entonces, ¿qué actividades pueden seguir o no han cerrado? Las que tienen bajo contacto por día. ¿Qué actividades tienen mucho contacto por día? Por ejemplo, ir a un estadio, ¿no? Un estadio lleno de 40.000 personas gritando gol, oye, te contactas inmediatamente, ¿no? Entonces, esa actividad no puede abrir. Entonces, tenemos que abrir actividades con bajo contacto al día, salvo aquellas que tengan protocolos y que no importa que tengan mucho contacto al día, pero baja la probabilidad de contagio, ¿no? Como es la gran mayoría de compañías en este país. Esos 2 factores se pueden medir. Un ingeniero industrial puede reorganizar esos contactos por día, validados por un epidemiólogo, y podría ser candidato a abrir. Eso, que es tan sencillo y de sentido común, no está ocurriendo como uno esperaría hoy día en el país. Entonces, si esto no funciona bien, este número de 11.6 de caída, tenemos que revisarlo a la baja. 2, el tema de cuarentenas.
¿Puede haber cuarentenas adicionales? ¿Es posible que haya una segunda ola de contagio? Sí. Si lo primero sale mal, si la cuarentena es muy desordenada, es posible cuarentenas sectoriales, ¿no? O geográficas. La otra es los suministros, como es imposible abrir solamente un dedo y esperar qué pasa más adelante, alguien se va a quedar sin suministro, ¿no? Por ejemplo, tú puedes liberar un sector, pero no la minería, pero no la cal. Entonces, oye, pero yo te quiero cal para la minería, pero no el cemento. Entonces, ¿cómo? No fabrico cemento porque no es construcción, pero los mineros sí requieren cemento para los túneles. Entonces, ese tipo de cosas puede complicar la cadena de suministro, ¿no? Que también está en la mesa. Y por último, no menos importante, el malestar social y la conflictividad. Porque mientras la gente ha tenido el bono, más que bien no puede estar en su casa, pues el bono no va a ser eterno, el bono alimenticio. Ya la última camada viene en la próxima semana y después no hay bono. Y puedes ver escenarios de conflictividad social, sobre todo si no levanta los movimientos dentro de Perú. Perú es un país con mucha movilidad dentro del país, laboral básicamente, ¿no? Y si sigue cerradas las carreteras, puede haber efectos de conflictividad. Esos son 4 elementos que podrían hacernos bajar el número de 12.6. Como ven, hay un sesgo a la baja de la proyección. ¿Qué puede ir mejor? 2 cosas. Una que no he puesto ahí. La primera es que China se normalice, que siga creciendo China este año, fuertemente hasta fines de año, y sube el cobre, y Perú nuevamente se agarra el cobre, que nos trae muchos ingresos tributarios y muchas exportaciones. Y 2, que no está en la mesa, es que la vacuna o el tratamiento se adelante en el tiempo. Es decir, si durante este año aparece el tratamiento, eso va a ser un factor importante de perder un poco el miedo. Y si durante el próximo año, más temprano que tarde, se descubre, se inventa la vacuna y se hace masiva, entonces eso será mejor ya de cara al 2021, ¿no? Entonces, como digo, para resumir, estamos entrando a una época muy recesiva que se compara sin ningún complejo con la recesión del año 89, de Alan García I y la hiperinflación, o la recesión del año 83 con el niño peruano, que fue un niño que no fue grande, fue extraordinario, y además con un importantísimo ajuste. El más grande ajuste fiscal reciente fue el año 83, cuando el déficit fiscal pasó de 10% de déficit a 1. Como ustedes comprenderán, si uno baja el déficit fiscal de 10 a 1, casi se queda sin Estado, ¿no? Porque tiene que contraer el gasto público de manera colosal y poner impuestos, y eso fue lo que pasó el año 83. Entonces, esta recesión que vamos a vivir en el 2020 se compara tranquilamente y sin complejo con la recesión del año 89 y el año 83. Tendríamos que ir más atrás en la historia a buscar una recesión peor que la que vamos a ver. Esa es la mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Antes que me maten. La buena noticia es que mayo va a ser mejor que abril. Abril es el peor mes del año. En abril el PBI va a caer 50%, 60%, porque estamos parados, ¿no? Basta que un sector, por más pequeño que sea, pueda abrir en mayo, para que mayo sea mejor que abril y que junio sea mejor que mayo. Estamos viviendo la peor parte ahora y vamos a salir más adelante. Claro que en la foto anual ya es tan malo el segundo trimestre que ya te contamina todo el año en lo macroeconómico. Este 11.6 que está en la pantalla, que es 11.6 negativo por este trimestre, porque el segundo trimestre caemos 35%. Y es por eso que el año ya cae a 11. No quiere decir que todo el año vas a caer a 11. Posiblemente la caída sea cercana a 0 en el último trimestre de este año. Yo termino aquí. Muchas gracias y quedo con mucho gusto a las preguntas. Gracias, Elmer. La verdad que sí, estamos en un panorama bastante complejo y nos esperan muchas acciones y pedir que nuestro gobierno, evidentemente, sea atinado y maneje muy bien esta pandemia. Y por ahí, de lo que comentaste, empezando por el tema Reactiva Perú, comentaste que si bien es cierto el modelo inicial era un mecanismo sencillo, pero traía algunas dificultades. Con la modificación se resolvió el diseño, permitiendo pues a empresas sin récord crediticio en los últimos 12 meses que puedan acceder a este programa Reactiva Perú, y así como que también se permitía el acceso a más empresas, ¿no? Y también comentábamos, y al leer la norma en Reactiva Perú, en esa modificación se ajustó el indicador
que se utiliza para calcular el monto máximo también de crédito por empresa, que tenía que ver con 3 meses de aportación de salud en el 2019 o el promedio de ventas mensuales, y se optó por alguno de ellos, porque antes era el que resulte diferente. Entonces, aquí, si bien es cierto, ese diseño resolvió lo que más esperamos las empresas en términos de rescate financiero, estamos viendo que hay una serie de problemas con la celeridad y la eficiencia. Y tú sabes que esos son activos muy importantes, y las empresas hasta el día de hoy estamos viendo que no hemos notado ningún desembolso por el crédito Reactiva Perú. Si bien hubo la subasta y ya deberíamos de estar con estas líneas para poder afrontar los pagos, sobre todo de capital de trabajo y planillas de abril, que ya está próximo a vencer. Al parecer hay un problema ahí. ¿Cuál crees tú que sea? ¿Es que COFIDE se está poniendo muy burocrático, o es un problema de los bancos, o es un tema de tira y jale de alguno de los dos? Nos gustaría que nos expliques un poquito desde tu perspectiva, ¿cómo ves este tema? Mira, como digo, el 26 de marzo, el Banco Central aprobó este nuevo repo con este diseño, ¿no? De ahí hubo varias semanas de demora en el MEP, y también una semana que se perdió por Urresti, ¿no? Porque sacó su proyecto de FPS y distrajo a las autoridades que estaban viendo este tema, sea SBS, sea MEP, casi 3 días perdidos enfrentarnos esta famosa norma del retiro de FPS. El mismo presidente se distrajo en ese tema, y bueno, se perdió unas semanas. Y hoy día ya está listo, ¿no es cierto? Ya estamos en manos de COFIDE, ¿verdad? Si COFIDE se apura un poco, esto es inmediato. Mira, toma segundos, que una vez que el banco dice, la empresa X requiere 10 millones, para que en segundos el Banco Central le inyecta dinero al banco, el banco le traspasa a la compañía. Eso, de verdad, es casi en tiempo real. Lo que está faltando ahora solamente es el visto bueno de COFIDE, ¿no? Entiendo que tienen, pues, se está atragantando de pedidos, ¿no? Pero tendría que ir más rápido. ¿Sí? Y ahí no podríamos hacer algo para que COFIDE inicialmente, como hemos visto también en prensa, en diarios, comentarios. Hubo un comentario, por ejemplo, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima, que salió en diarios, en el que propone que se haga el desembolso inmediato, y después, pues, en el tiempo que queda del plazo de gracia, se analice realmente y a ver a quién se le levanta el crédito o no. Pero no habría forma de que COFIDE pospusiera ese tipo de análisis, dado que son muchísimas empresas las que están solicitando este crédito. ¿Sería posible, o eso tiene que ser por una norma legal? ¿Cómo lo ves? O sea, no veo que desembolse nomás a la persona, a la empresa, y después COFIDE diga, oye, no, mejor no me equivoqué, no era un extorno ese dinero, ¿no? El dinero entra y se va a gastar rápido en proveedores, en salarios. No puede la autoridad de ninguna manera postergar la decisión administrativa al desembolso. Yo creo que vamos a tener que tener un poco de paciencia ahí. Me imagino que COFIDE, esta pregunta más para COFIDE, en verdad, que para mí, ¿no? Pero ellos tendrían que resolverlo con nuevo personal, nuevos procesos, trabajando 3 turnos, qué sé yo, que ellos estén en manos de ellos, ¿no? Sí, es verdad, eso debería de hacer COFIDE, porque las empresas estábamos esperando esto justamente para pagar al 30 de abril planillas y proveedores que ya están exigiendo, como debería de ser, evidentemente. Vamos a ver qué pasa, y ojalá que COFIDE pues agilice el tema. Y también con relación a Reactiva Perú, dentro de los requisitos principales sí se entiende pues que no hay una deuda en cobranza coactiva mayor a una UIT. El récord crediticio también debe hacer que la empresa califique como normal o máximo como CPP, ¿no? Con problema potencial. ¿Qué consideraciones se tuvieron en el caso de excluir a las actividades? Porque nos generan muchas consultas al respecto en algunos ítems que son bastante gaseosos, ¿no? Por ejemplo, hay uno en el que se dice los que incumplen derechos laborales fundamentales, incluyendo el trabajo forzoso, el régimen de explotación, el trabajo infantil peligroso y prácticas discriminatorias.
cuando se habla de eso suena así como que un poco subjetivo, porque está clarísimo que el que explota a un trabajador y está en regímenes de explotación o trabajo infantil es claro. Pero cuando se habla de prácticas discriminatorias podría confundirse con que de repente un empleador unilateralmente decidió que todos sus trabajadores vayan de vacaciones y eso lo podrían considerar como una práctica discriminatoria, o hay otra donde se indica de que las que tienen una percepción social negativa, se entiende, claro, hay algunas que ya están bien discernidas, pero producción de tabaco y bebidas alcohólicas, excepto cerveza, vino, pisco. Entonces, ¿cómo fue ese criterio, sabes tú, para seleccionar? Sí, en verdad, son cosas del folclore nacional, ¿no? De hecho, Perú no come tabaco. De hecho, Perú, ¿no es cierto?, es un importador de tabaco y está ahí como que no puede pedir crédito, ¿no? Pero ya son pequeñas rivalidades del MEF, ¿no? Son cuentas viejas, que se han puesto por escrito, ¿no? Y sabes qué, vemos esto como un común denominador. Eso nos pasa también cuando proponemos. Pero ahí, Marisol, lo que ha pasado, lo malo que hay un espacio de discrecionalidad, ¿no es cierto? Porque claro, va a Phyllis, pero acá, ¿por qué le pagas más o menos a todas personas que son igualitas, ¿no? Muéstrame el criterio que tú has usado de calificación anual para que le pague 10% más a esa persona. No, no tengo. Ah, está discriminando, ¿no? Hay un espacio ahí feo de arbitrariedad de la autoridad, pero eso es ex post, porque ya te di el crédito, ¿no? Sí, exacto. Eso va a ser... Que tú te garantizas tal, claro. El problema está que estamos en un común denominador. Me refiero a que el MEF, cada vez que hacemos alguna propuesta, no sé qué debemos de hacer para sugerirles que hay que cambiarles el chip en el sentido de no poner más trabas y hacer normas engorrosas, complicadas, que no son simples y que finalmente nos llevan a temas de interpretación y problemas luego, que demandan pues reclamos, apelaciones o demandas judiciales, etcétera. Eso por un lado. Luego, por el lado de la tasa de interés, hubo todo un tema que tuvo que salir el BCR a establecer una tasa máxima. Eso fue porque hubo una presión mediática, a la larga. Qué bueno que salió el BCR deteniendo esto, porque los bancos ya habían enviado comunicaciones a muchas empresas indicando que por el programa Reactiva Perú iban a cobrar tasas de interés entre 8 y 10%, lo cual era pues tremendamente elevado, ¿no? Sí, no, eso ha sido simplemente una mala prensa. A veces tenemos también, como hay malos colegas en todas las profesiones, también hay malos periodistas, ¿no? Que revisaron un tema, porque le pusieron una tasa de interés de 8 o 10% a tasas que en ese momento cobraban los bancos, ¿no es cierto? Y no era pues la que salió en el circular del Banco Central diciendo que iba a haber subastas, ¿no? Y la realidad nos ha dado la razón, porque ha visto las subastas que comenzaron el jueves. Hay bancos que lo han subastado a 0,5, casi la misma tasa que el Banco Central le cobra, y son tasas realmente bajas, son nominalmente bajas. Ahora, si imagina que la inflación sea, por ejemplo, son a 3 años, ¿no? Con un año de gracia, con una inflación cercana, este año va a ser casi cero, pero la inflación, ponte tú, del 2021 será 2%, y tu crédito es de 3%, o sea, vas a pagar 1% en términos reales, lo cual es algo muy ventajoso, ¿no? Felizmente ha salido como se diseñó. Son tasas realmente muy competitivas, ¿no? Las otras son tasas normales comerciales, ¿no? Que tienen metido el riesgo de cada compañía, ¿no? En cambio ahora tienen metido el riesgo estatal, es diferente. Okay. Aquí hay una pregunta de un participante que dice: buenas tardes, en un escenario hipotético para usted, doctor Elmer Cuba, ¿cuáles serían las principales medidas que usted corregiría y o agregaría para evitar o solo llegar al nivel de caída del PBI del 11.6%? Mira, estamos viendo con mucha envidia lo que está haciendo Chile en este caso. La lucha contra la pandemia no comienza el día que pones la cuarentena, comienza el día que compras los kits para la prueba. En Chile, en enero, se compraban los kits para la prueba, ¿no? Y como tenían millones de kits para las pruebas, se dieron el lujo que en febrero no hicieron cuarentena. Y hasta el día de hoy, la cuarentena es focalizada por distritos.
y por regiones, ¿no? La región del norte, por ejemplo, en Chile nunca paró, en la región minera, ¿no? Incluso dentro de Gran Santiago hay distritos y avenidas, y la avenida para acá, cuarentena, en la acá para acá no hay cuarentena, o sea, el país ha seguido operando, por lo tanto va a ser que el que menos PIB va a caer. Entonces la política no se juzga, como digo, no comienza la historia el día de la cuarentena, comienza antes, cuando tuviste los kits, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pecado original de Perú? No tener los kits de prueba. Entonces, la cuarentena, una vez que la das por 8 semanas, no puedes sacarle jugo, ¿no? No estoy en contra de la cuarentena, era lo necesario. Pero ¿cómo le sacas el jugo? Con millones de kits para probar, ¿no?, qué distritos tienen problema y para poder hacer el track, el seguimiento, el aislamiento y poder seguir operando. Eso no lo tenemos. La segunda es el segundo error es el famoso bono alimenticio, ¿no? 360 soles está bien calculado. Es lo que solamente en comida gasta una familia promedio urbana de ingreso medio, ¿no? Solamente en comida por 2 semanas. ¿Ah? Entonces, si tú vas a hacer una cuarentena por 8 semanas, no puedes dar un bono para 2 semanas. Tienes que dar 4 bonos, ¿no? Cada 15 días, 4 bonos para que la gente aguante. Y no fue así. Solamente hiciste un bono para 2,5 millones de personas, ¿no?, que recibían. Que ni siquiera las terminaban de entregar. Luego vino otro bono de 800.000 para un país de 4 millones que acabamos de ver que es independiente, solamente 800.000. Y esta semana, recién esta semana, se va a entregar un bono, el bono rural, ¿no?, de 1.100.000, sabiendo que en el mundo rural hay 4 millones también de trabajadores. Entonces, los bonos a los independientes, al mundo rural y al pueblo urbano, los 3 bonos han tenido sus coberturas, ¿no? O sea, menos gente de la que necesitaba. Y el tiempo nos ha dado la razón. Esta semana han creado el bono cuasi universal, ¿no es cierto? Sí. O sea, todo el mundo, menos los que tienen, menos los planes, ¿no? Menos los que están en planilla electrónica, todos los demás van a recibir. O sea, nos hemos dado cuenta de eso cuando faltan 2 semanas para dar la cuarentena. Entonces, ¿la gente qué ha hecho? La gente salió, ¿no? Y no porque sea un rebelde social o porque no amo el Perú. Ha salido para seguir operando, ¿no es cierto? Para seguir operando. Entonces, si tú hubieras dado un bono, y dinero hay, a Perú le sobra dinero hoy día, no es cualquier país. No somos Europa, pero somos el mejor país del mundo en desarrollo con mayor techo fiscal. Entonces, si tú hubieras hecho un bono, además con billetera electrónica, ¿no es cierto?, para que no haya aglomeraciones, y repartir a la gente con DNI cada 15 días, y hubiera sacado provecho a la cuarentena. Entonces, la cuarentena, ahorita, con 8 semanas de cuarentena, el factor de contagio RO estaría debajo de 1 y podrías abrir la economía. O sea, 2 errores. El bono mal coberturado y mal diseñado en el tiempo ha hecho que esta cuarentena sea costosísima en términos económicos, pero no tan efectiva en términos epidemiológicos, ¿no? Entonces, son 2 errores. No tener los kits y no tener el diseño rápido, porque mi crítica no está en la dirección ha sido la correcta, ¿no? La dirección de la política es la correcta, pero la rapidez y la amplitud no ha sido la correcta. Entonces hemos tenido todo el costo económico que acabamos de ver es colosal en términos privados, pero con poca nuez, digamos, ¿no? Con pocas nueces, mucho ruido, pocas nueces para la parte efectiva. La pregunta fue ¿qué se hubiera hecho mejor? Tenerlo, sí. Incluso hoy día, que no hay kit, se puede traer más rápido de varios países, ¿no? Claro. No puede. Está viendo en la televisión, muchos países lo están trayendo sin problema el día de hoy, Argentina, Chile mismo, Colombia mismo, entonces sí se puede traer. Y el T-bono. Y la tercera crítica es no haber permitido desde el primer día el tema de la parte laboral, ¿no? Si tú dices por todos los medios peruanos, recontraten, por favor, recontraten sus salarios a la baja a cambio de más empleo, eso nomás hubiera defendido miles de puestos de trabajo y no los que ahora se van a perder. Y por último, es la salida, ¿no? Tú tienes que dar a la gente la salida. Dime cuándo salgo. Si tú me dices cuándo salgo, ya voy a calcular cuál es mi crédito que necesito, ¿no es cierto? ¿Cómo yo renegocio con mis trabajadores? ¿Cómo renegocio con mis proveedores? Le digo, oye, más o menos yo voy a entrar en octubre. Ya me veré, ¿no es cierto? Ya no llego. Pero si yo no sé cuándo voy a entrar, ese problema es mayúsculo, ¿no? Y esos son los errores que uno observa ahora con la mejor intención, ¿no? De mejorar. Y es que también cuando no se dio oportunamente esa medida o ese anuncio laboral, muchas empresas se asustaron, entraron en pánico y tomaron decisiones apresuradas, sobre todo de dar vacaciones o suspender contratos, etcétera. Y también es cierto que por el otro lado,
tenemos una economía informal que sale y vive del día a día, es una economía informal de subsistencia, donde efectivamente si saben que no les va a llegar el bono de ninguna manera porque no están en un grupo o no había inclusive un registro bien llevado, originó que los mercados de abastos, ¿no? Se convirtieran en un foco de contagio terrible y estamos pagando, pues, las consecuencias al día de hoy. En realidad han sido varias medidas que como enfoque han sido buenas, pero como dices, el dimensionamiento y el momento no han sido los rápidos que se hubieran querido ser. La pregunta que te hacían también aquí era, ¿y qué agregarías a todo esto que se está haciendo? Claro, lo que tú agregarías son en lo mismo que hemos conversado ahora, ¿no? Es decir, vamos a pensar que hay que traer rápido los kits, eso es fundamental. Hay que hacer el plan de salida, ¿no? Rápido. Como estamos en una guerra, ¿no? Una guerra contra el coronavirus. Y esta guerra hay que trabajarla 24/7 en 3 turnos. Entonces, trae a los mejores peruanos en cada tema para que te organicen un plan de salida rápido, inteligente, ¿no? Es una salida, un reinicio inteligente para que bajar los contagios. Lo peor que podemos hacer es hacerlo a tontas y a locas y que volvamos a recaer, ¿no? Y uno puede descartar ahora que hay otra cuarentena en julio, ¿no? Si salimos desordenados en mayo, junio y julio, otra cuarentena en septiembre y eso ya es lo peor, ¿no? Entonces, ahora hay que hacer un plan de salida inteligente y yo sí golpearía más el chanchito fiscal para sacar más bonos que contengan a estas personas que no van a salir. Porque yo sí sabemos desde ahorita que todos no van a salir en junio ni en mayo, ¿no? Esos que no van a salir, dale pues el bono, para que tengan su casa, ¿no? No pueden salir a la calle a no trabajar, ¿no es cierto? Si solamente un grupo pequeño va a tener el visto bueno para trabajar, ¿qué hacemos con los demás? Para que puedan estar en su casa, darle estos bonos más inteligentes, ¿no? Sobre la base del DNI, cuenta bancaria y autodeclaración, ¿no? Para que no te caiga tampoco la Contraloría. Eso es lo que hay que hacer, a mi juicio, ahora, ¿no? De acuerdo. Y hay un grupo de trabajo que se ha armado para la reanudación de actividades económicas. Esperamos que con la representación del sector privado, gobiernos regionales, colegios o entidades profesionales, el colegio médico dice que va a formar parte de esto, trabajadores y universidades, se espera pues que esa reactivación económica por sectores y que empiecen a levantarse de la cuarentena y empiece a trabajar sea bien pensado y bien trabajado al mínimo detalle, porque con protocolos mínimos de seguridad y de cómo deberían de trabajar, porque de lo contrario vamos a volver a lo que tú comentas. Posiblemente, si no se hacen bien las cosas, en julio volvamos a una cuarentena, lo cual sería pues muy, muy, muy difícil para el Perú, ¿no? Aquí también hay una pregunta donde dicen, Elmer, ¿crees que va a ser necesario un segundo programa Reactiva Perú? Claro, porque el miedo que tienen muchos es que qué pasa si se acaban los 30.000 millones de soles de fondos garantizados. Y lo otro es que hay muchas empresas que se han acogido a la suspensión perfecta de labores y por manifestaciones de la ministra, no porque fluya de la norma legal, ella ha indicado que no se puede acceder al fondo o al programa Reactiva Perú aquella empresa que ha hecho la suspensión perfecta de labores. Entonces, muchas empresas que han utilizado esta herramienta están esperando que pase el tiempo para poder acogerse al programa, pero el miedo que tienen es si podrán llegar o no y de repente ya se llevaron todos los fondos después de eso. Es un poco lo que motiva también, creo, esta pregunta. Sí, mira, como eso también es un tema de ir probando, ¿no? En el caso de Reactiva Perú, estos 30.000 vamos a ver si son o no suficientes, porque no, de repente en pocos días más ya las subastas no hay mucho interés y con 20.000 nadie más los pide, ¿no? Puede ser un escenario, en cuyo caso no hay nada más que hacer. Pero ¿qué pasa si los 30.000 se agotan en las próximas semanas? Solamente si se agotan, podríamos pensar en una segunda ola de un plan similar, ¿no? Con otros 10.000 más, por ejemplo, ¿no? Hay que ver pues las demandas, ¿no? Las demandas de los bancos, que son los que están con los clientes, ¿no? Seguro que eso es lo que va a ir haciendo el gobierno, como ha dejado también varias normas abiertas a posibles postergaciones de plazos, etcétera. Entonces, es posible entonces, ¿no? Y acá hay una pregunta que también preocupa en el panorama de aquellas empresas que siendo pyme, por ejemplo, que no van a poder acceder al financiamiento
de Reactiva Perú, a pesar de que se ha aceptado que no hay problemas y en los últimos 12 meses no ha tenido ningún récord crediticio, sí estamos viendo que los bancos están siendo bien exigentes y están pidiendo información y COFIDE también va a evaluar, entonces nosotros no entendemos cómo podrían evaluar a una pyme que no ha tenido récord crediticio. Entonces, siendo realistas, muchos están viendo un panorama bastante complejo en esta situación. Entonces, una pyme pregunta si yo no voy a acceder a un financiamiento por mi récord crediticio y no estoy preparado para el e-commerce, ¿qué consejos nos daría para actuar frente a este panorama de crisis pandémica? Bien complicada la situación. Los requisitos para el crédito, en verdad, son no tener deuda con la SUNAT, no tener un crédito con problemas, digamos, de impago, carrera pesada, etcétera. Y si los cumples, vas, ¿no? Más bien las prohibiciones son no repartir utilidades, dividendos, no usar el activo fijo, ¿no es cierto?, para prepagar deudas viejas, sino para proveedores y personal, ¿no es cierto? Si no cumples los requisitos, sí puede entrar, ¿no? Haciendo temas de historia. Tu historia crediticia, ¿cuál es tu plan B si no tengo créditos? Mi plan B es que tengo cómo mostrar que he pagado a la SUNAT, ¿no? Que he pagado IVA. Si yo he pagado IGB, ahí está que he pagado IGB. Entonces, por lo tanto, te pido el equivalente a 12 meses de IGB, ¿no? Porque como he pagado algo, es fácil calcular mis ventas. O sea, el que sabe ese dato es SUNAT y es el COFIDE, ¿no? Entonces, ese es el camino. Así no tengo historia crediticia, tengo historia laboral, ¿no? Lo que tú decías, esos 3 meses de salud o un mes de ventas. ¿Cómo pruebo una de las dos cosas? Con mi pago de IGB, ¿no? Ahí está mi prueba de ese mi nivel de facturación. Por lo tanto, pido a lo más, ¿no? Mi techo es un mes de venta, ¿no? Promedio anual. Ese es mi mecanismo. Como no tengo historia, seguramente mi tasa no va a ser 1%, pero que sea 3,5, ya estamos bien, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es lo que van a tener que hacer. Pero lo malo que eso va a ser en la siguiente semana, porque la tasa de interés va a ir subiendo, ¿no? Ahora se ha desplomado. Los bancos se han agarrado a codazos para desplomar a sus mejores clientes, ¿no? Pero en los próximos días ya no va a ser así. La tasa de los remates del Banco Central, yo creo que va a ir poco a poquito subiendo un poco más, ¿no? Claro. Y ahí es tu turno nomás, ¿no? Para entrar. Y vas a encontrar tasas más altas, pero es lo que te tocó producto pero mucho más baja que el que cobra hoy día el mercado financiero abierto, ¿no? Claro, de ninguna manera, eso es cierto. Ahora, también pregunta otra persona, otro participante, y dice, y en el programa, ¿cuál es el más beneficioso de los programas para el caso de una pyme? ¿El Reactiva Perú o el FAEMIPE? Bueno, el Reactiva Perú es mucho más benigno, ¿no? Porque tiene tasas mucho más bajas, tiene garantías mucho más bajas también y plazos más benignos, ¿no? Más bien sería, digamos, si me falla ese, mi plan B sería el otro, ¿no? Sí, efectivamente, el Reactiva Perú tiene muchas ventajas, tiene tasa baja, tiene un plazo de gracia de 12 meses, en realidad sí es muy apreciado y es la esperanza de muchas empresas y por eso están tan angustiadas con las preguntas que están haciendo y todo lo que nos han consultado en estos días. Un poquito ya cambiando de tema, pero siempre dentro de este marco de economía y lo que nos espera. Es cierto que el gobierno lo que está haciendo es un gasto público bien alto. También es cierto que ese gasto público ha tenido como producto pues un buen manejo un manejo fiscal de los últimos años. Este buen manejo de los últimos años ha originado que se tenga reservas, ¿no? Reservas muy importantes. Pero también hay que recordar que ese buen manejo fiscal se origina por los ingresos tributarios y los ingresos tributarios están basados en la recaudación de muy pocas empresas. Básicamente las grandes empresas son las que hacen el 80% de la recaudación y el resto en el 20%. Y si nosotros hacemos un análisis integral de esos ingresos tributarios, no podemos dejar de reconocer que estamos viviendo una mega informalidad. Porque si tenemos una informalidad del 70% y de repente más en materia laboral, ¿qué hacemos para que por fin podamos llegar a un nivel de equidad en el que todos los ciudadanos, toda la economía pague impuestos,
las multinacionales o empresas o personas que llevaron sus fondos fuera, o los informales de subsistencia, tengan ese criterio claro del deber de contribuir con el país en el que merecemos vivir, ¿no? Y yo creo que a raíz de esta situación que estamos viviendo, es hora de tomar conciencia de este tema, pero también es hora de que haya una decisión política a nivel de gobierno, porque valgan verdades, son muchos años en los que la administración tributaria, el MEF, ha tenido como planes únicamente seguir fiscalizando a los mismos, cobrando impuestos sobre los mismos, sin trabajar en ampliar esa base tributaria. También es cierto que en ese escenario hubo una forma de querer mejorar la recaudación y a raíz de exigencias de OCDE se tomaron medidas como la repatriación, la amnistía que hubo, recuerdas, casi al inicio del gobierno de Kuczynski, y luego también hubieron algunas medidas parciales como reordenar los regímenes simplificados de impuestos y crear un MIPE tributario que lejos de aumentar la base, la disminuyó, y disminuyeron categorías del RUS, en distintas categorías en las que finalmente los RUS se volvieron informales. Ha sido una serie de medidas desacertadas y que no vemos de ninguna manera los empresarios que somos formales, grandes empresas, medianas o pequeñas, ver una decisión política de combate frontal o de lucha contra la informalidad. ¿No crees que es el momento? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Porque en ese escenario, pues evidentemente el gobierno ha salido a decir que necesita un impuesto solidario, ¿no? De todos los peruanos. Pero lamentablemente no entendemos a qué se refiere ese impuesto solidario y no sabemos si va a ser siempre sobre los mismos que pagamos toda la vida. Tus reflexiones al respecto, o sea, ya entramos a un tema tributario, laboral, informalidad, base tributaria, etcétera. Cuéntanos un poquito, Elmer. A ver, primero, hoy día el gasto público no es alto, eso es un mito. No es verdad que es 12% el paquete. Ahí se ha sumado CTS, que es de los privados, se ha sumado AFP, que es de los privados, se ha sumado los repos del Banco Central, que son repos, que no es gasto público. El gasto público todavía no es tan grande, debería ser muy grande. Se debería pagar a los peruanos que hacen cuarentena este bono alimenticio. Seguimos aislados entonces, colaborando con todo esto. No hay todavía un gasto tan grande, eso es un mito. O sea, tampoco hay necesidad de este impuesto nuevo. Y felizmente ya se cayó. Este impuesto mal llamado impuesto solidario a los que más tienen, se ha caído. Pues ha sido el primer gran error de este episodio, ¿no? Probar una cosa y en pocos días se cayó. Ya no va más, ya el Ejecutivo ya no... Eso ya es historia. Esa historia se murió. El domingo se murió esa historia, por el lado del Ejecutivo. Pero han abierto la caja de Pandora para que el Congreso pueda tomar esa flor, ¿no es cierto? Entonces, ese es el error. No podemos estar en esta guerra contra el coronavirus con errores de política. No podemos tener error. Y este ha sido un gran error, levantar una cosa que además nos divide como peruanos. El número uno, el gasto público no es tan grande como pensábamos que era, es mucho más pequeño y sí debería ser más grande. Número dos, este impuesto no va por el lado ejecutivo. Número tres, ¿qué hacer entonces con los problemas de Perú laborales? Mira, en verdad, ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Digamos, hay una evasión colosal de IGB, evasión colosal de renta, que hay que mejorar. No es tema de tasas, las tasas son más o menos razonables. La tasa de impuesto a la renta corporativa en Perú es muy parecida a los países bien manejados de América Latina, Chile, Colombia, México. La tasa de impuesto a la renta personal también es muy parecida a Colombia, Chile y México. O sea, ahí no es un tema de tasas, no puedes tocar las tasas. Es buscar a los que no están pagando, ¿no es cierto? Y eso implica ir al sector informal. Pero de los informales hay dos tipos de informales. Solamente dos tipos, desde el punto de vista tributario, ¿no? Sí. Solamente dos tipos. El informal, que decide ser informal adrede, ¿no? Gana bien, le va bien, pero decide ser informal, ¿no? Y vivir a salto de mata. Lo puede hacer, todo este tiempo lo estaba haciendo. Ahí tienes que mejorar la recaudación de IGB y renta.
Y también está el informal que es pobre, ¿no es cierto? Informales cuyos trabajadores ganan menos que el mínimo, porque no pueden ganar más que el mínimo, porque la compañía es tan frágil que quiebra si paga más del mínimo. Entonces esas compañías, el dueño mismo es pobre, ¿no es cierto? O sea, todos ahí tienen bajo, pobre no, digamos que tienen pocos ingresos. Entonces ahí no puedes cobrar mucho porque no tiene utilidades, ¿no? Y se han escudado gran parte de ellos en regímenes especiales como el RUS y el RER, que al final han devenido en malas políticas. Hay que volverlos a readecuar, ¿no es cierto? Y finalmente está el tema, ¿qué hacemos con todas las personas en el Perú que trabajan? Oye, lo mínimo es que declares, ¿no? Los peruanos somos, hay también dos tipos. Tu pregunta ha sido tributaria, ¿no? Si ahora con el lado tributario. Desde el punto de vista tributario, hay dos tipos de peruanos. Tributario fiscal, ¿no es cierto? Sí. El peruano que se aparece y dice, quiero colegio para mis hijos gratis, toma. Quiero tener justicia gratis, toma. Quiero que me protejan la policía, toma. Quiero salud gratis, toma el SIS, toma el SIS. Perfecto. O sea, somos ciudadanos cuando son derechos, ¿no? Cuando son deberes, nos escondemos. No me preguntes quién soy yo. Solamente soy ciudadano cuando aparece el gasto. Cuando aparece la tributación yo no existo, ¿no? Entonces, en todos los países tienes que declarar anualmente tu ingreso, tu sueldo. Así no te cobren nada. El Estado tiene derecho a saber cuánto ganas. 500 soles, 600 soles, 800 soles. Quiero saber. Si supiéramos eso, hubiéramos gastado ahora mejor en ello, ¿no? En esta pandemia, ¿no? O sea, todo peruano, de cualquier condición, tiene que declarar una vez al año su nombre, su DNI, su RUT y cuánto gana mensualmente. Nada más para saber, no para cobrar, ¿no? De hecho, no cobraríamos, porque en el Perú se cobra cuando gana más de 7 UIT, ¿no es cierto? Claro. Entonces, todos los peruanos seríamos formales en lo tributario, pero no pagaríamos renta porque estamos debajo del umbral, pero sabemos quién es quién, ¿no? Estás Para los identificado bancos, y tienes un RUT, así es. para los bancos, para la SUNAFIL, para quien quiera, para el NIDIS, ¿no es cierto? Para los programas sociales, para que no los engañes, sabe quién es quién. Y también el pillo muere, porque el pillo que es narcotraficante, que tiene oro ilegal, tala ilegal, también tiene que declarar. Claro, todos, esa es la idea. Sí, yo qué soy, ¿no? Entonces, si todos declarásemos, eso te iguala. ¿Y cómo debe forzar? Forzarlo igual que los votos. Quien no vota, ¿no es cierto? Hay multa y hay problema. Igual tú tienes que declarar, todos los años declarar, así no pagues nada. Con lo que estoy diciendo, creas cultura tributaria, creas cultura de ciudadanía. No aumenta la recaudación ni un solo, pero claro, sabemos. Pero empiezas. Sabemos que, ¿no? Y algún día mejoraremos los programas sociales y toda esa información para eso. Y eso es básico para la ciudadanía. No puedo ser ciudadano a media, ¿no? A la hora que pido cosas, soy ciudadano. Hijo. Y a la hora que quiero declarar, me convierto en un mamífero, ¿no? No sé quién es. Así es. Y justamente recordaba que hace un tiempo la Cámara de Comercio de Lima encargó un estudio justamente a tu consultora, a Macrocónsul, para hacer un estudio sobre el análisis del mercado laboral peruano y sobre si estos regímenes simplificados en la tributación, cuál era el diagnóstico y cuáles eran pues las propuestas que se podrían presentar. Y recuerdo mucho que en ese estudio que se hizo, ustedes propusieron medidas bien interesantes. Para empezar, por lo tributario, ustedes eran de la opinión de eliminar el RER, el régimen especial de renta, y dejar el RUS únicamente para bodegas y mercados de abastos, pero a un nivel muy pequeño, y tener todo como un régimen general, pero dentro del régimen general establecer una especie de grupo hasta 500.000 soles, creo, de ingresos en el año, que los impuestos los pagaría, o el impuesto a la renta lo pagaría sobre una especie de modelo de caja, donde podría deducir como gasto el activo fijo, e inclusive la planilla como una especie de gancho para poder enlazar a la formalidad laboral y tener ese beneficio de poder deducirlo como gasto.
con tasas más reducidas, pero dentro de un marco de régimen general con reglas más simples y claras, con una contabilidad simple y que no tuviera ningún problema. Eso, esas propuestas se alcanzaron, recuerdo, al gobierno de turno, sabemos que lo tiene el MEF también, lo tienen, y ustedes han sido en cierta forma también como macrocónsul unos buenos voceros sobre esos estudios. ¿Cómo ves el avance de ese trabajo? ¿Consideras que es un buen momento para que el Poder Ejecutivo, en virtud de la delegación de facultades que se le ha dado, porque ha pedido facultades justamente para el tema de los regímenes simplificados, ¿tú crees que sea el momento para entrar ya a un esquema de sistema tributario correcto y en el cual, con la idea que tienes de que todos con DNI tengamos y estemos identificados ante SUNAT, aunque no paguemos impuestos, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves viable? ¿Es el momento? Sí, lo has definido muy bien, Marisol, por la parte tributaria. Efectivamente, esa es la propuesta, un régimen único de renta que sea proporcional. Si gano poco, también pago menos. No, no todo es el 30, ¿no es cierto? A partir de un umbral ya todos pagamos el 29.5, correcto, pero es bien transicional, ¿no es cierto? Ha resumido muy bien la parte tributaria, la complemento con la parte laboral, porque este es un combo, ¿no? Como la formalidad es un fenómeno bien difícil de enfrentar, hay que hacerlo con un combo laboral y tributario, ¿no? La parte tributaria la acabas de decir, la parte laboral es muy sencilla, es para trabajadores, ¿no? Que ganen más que el mínimo, pero menos de 2.500 soles, o menos de 1.500 soles, no aportan en salud. Entonces tienes que abaratar el costo de la formalidad. Como ya tengo el SIS, ¿no es cierto? El SIS lo tengo, no lo pierdo, y no aporto de salud. Solamente a partir de cierto ingreso comienzo a aportar a la salud 6%, ¿no? Y a partir de los 1.500 soles, a partir cuando ya soy ciudadano que paga impuestos, recién de pago de salud el 9%, ¿no? El mismo monto de a partir del cual el Estado peruano me cobra como individuo impuesto a la renta, ese mismo día también le pago de salud el 9%. Antes no. Antes yo tengo el SIS, ¿de acuerdo? Eso es para hacerle barato al empleador, ¿no? Ese trabajador nuevo. Y también AFPs. Si yo gano 1.000 soles al mes y soy formal, no me quite 10% de mi sueldo, ¿no? Para mi pensión, porque me vas a hacer muy infeliz toda mi vida, ¿no? Si gano 10.000 soles, sí, quítame el 10%, porque yo con 9.000 sí puedo vivir. Entonces, así como ese monto de salud es proporcional, también tu aporte FP. Si gano un umbral entre el mínimo y 1.500, yo aporto 3% al FP, ¿no? Si gano entre 1.500 y 2.500, aporto 6%. Y recién el día en que el Estado peruano diga que este señor, Elmer Cuba, le va a cobrar impuesto a la renta, este día pago de salud 9% y también pago al FP mi 10%, porque ya soy un ciudadano que tiene un ingreso mínimo, ¿no? Para poder pagar mi pensión, mi salud y mi impuesto. Tenemos que igualar todos esos tres pagos, tu pensión, tu salud y tu impuesto, al mismo número, ¿no? Comienza el mismo día. Y antes de eso, para salarios inferiores a 2.500, pagas mucho menos. De tal manera que el trabajador va a estar feliz en ese régimen, ¿no? Porque no voy a pagar 10% de AFP, voy a pagar 3%, ¿no es cierto? Y el empleador también. Entonces, la entrada a la formalidad laboral hace más grande la puerta de entrada la agranda, para que la gente se formalice laboralmente. Entonces, si hacemos eso por el lado laboral y eso por el lado tributario que tú has resumido mejor que yo, esa es la propuesta central. Le hemos nosotros presentado al ministro Oliva en su momento de Economía y al premier de Solar también en su momento. Luego vino el cierre del Congreso y también con la nueva ministra Tony Alba, también antes del coronavirus le hemos presentado la misma idea en un evento largo interno en el MEF, y por lo tanto la idea ella la sabe, sus principales asesores la saben, la recuerdan muy bien, y ahora creo que es un buen espacio para, aprovechando, digamos, no todo es malo, no hay que aprovechar las circunstancias para poner un régimen mucho más amigable con el trabajador y con el empleador, ¿no? Sí, porque finalmente esto es un ganar-ganar, ¿no? Porque el trabajador se va a dar cuenta que está también protegido y no está pagando un impuesto tan alto o descuentos tan altos de AFP o impuestos a la renta también tan altos que los desmotivaban. Y lo importante de esto que estamos pasando, a pesar de ser duro y de todo lo que nos has comentado, el lado positivo es que todos se convenzan el riesgo de ser informal, ¿no? Porque ahora estas personas no han podido
acceder a los programas de gobierno porque no se les ha podido identificar, pero también es cierto que no hay nada mejor que vivir tranquilos y el día que la administración también haga su trabajo profundo de combatir la informalidad de estas personas que decidieron no pagar, ¿no? Que no son esos informales de subsistencia, sino esos informales que están pues cometiendo un delito muy decisión. grande, un informal por decisión, ¿no? Y así tiene pues yates, inversiones en el extranjero, tiene propiedades, tiene inversiones, fondos, bonos, etc., 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 pero están pues afuera mediante un paraíso fiscal o algún trust o alguna figura que evidentemente no generalizo la idea porque hay casos en los que ciertamente se pagaron impuestos y hay todo el derecho después de retirar ese dinero y llevarlo al exterior a hacer inversiones, no van a tener ningún problema. Y en ese escenario te hacía una pregunta referida a qué opinas sobre algunas ideas que están circulando ahí alrededor de algunos expertos en materia tributaria que indican que sería el momento también de hacer una nueva amnistía, una repatriación. ¿Cómo lo ves? Porque en su momento no resultó mucho por el momento político realmente. Muchos decidieron no acogerse a esta amnistía básicamente por el panorama político que se veía en el momento. ¿Cómo lo ves? ¿Sería una recomendación tuya o qué recomendación tendrías para justamente ayudar al gobierno a tener esta recaudación y tener los ingresos que requiere para poder afrontar pues estos problemas de salud que va a tener que hacer, ¿no? Sí, lo primero son los momentos, ¿no? Los momentos para el 2020, ahorita, hay que gastar lo que tenemos de ahorro fiscal y hay que gastar con nueva deuda, ¿no? Una vez que vence el periodo, sí para el 2021, yo se recomendaría hacer dos cosas para el 21. Uno, esta nueva repatriación de capitales, ¿no es cierto? Sí. Con plazos para el 21, después llamar la repatriación del bicentenario, ¿no? Buena. Y se trae dinero y es muy razonable ya con el nuevo gobierno. O sea, en verdad, eso yo lo haría ya con el nuevo presidente. Sabemos quién ganó, ¿no? Quién juró el julio del 21, sabe que tiene 5 años de gobierno, esperemos que salgan razonables, ¿no es cierto? Y con un Congreso razonable, entonces, un Congreso razonable, no populista, y un gobierno, un presidente con un partido razonable, ¿no? Una coalición, digamos, razonable, es el mejor momento para pedir la repatriación a fines del 21, ¿no es cierto? A fines del 21 es la repatriación de capital y perfecto. Y también dos, amnistía tributaria también, no solamente para traer, sino para las actuales deudas. Hay deudas que son muy incobrables, ¿no es cierto? Incobrables. Y es el momento también para aprovechar y hacer un sinceramiento de esos deudores al Estado, una amnistía también tributaria interna, no solamente la de traer del extranjero, sino la deuda local, reconociendo que muchas de esas deudas es por intereses, ¿no es cierto? Sí. Por intereses, y entonces tú no tienes la culpa, el privado no tiene la culpa que el Estado se demore tantos años, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo las haría con mucho gusto el 21, en verdad, porque ahora, como te digo, el 20 tenemos dinero, no es que falte dinero, ¿no? Esto del impuesto a la riqueza es un exabrupto, en verdad, no tiene nada. Eso sonó un tinte más bien populista, ¿no? Sí, por supuesto. Qué técnico, ¿no? Sí. Entonces, no era necesario, y tampoco es necesario este año, ¿verdad? ¿No? Este año no requiere tu amnistía, digamos, técnicamente hablando. Basta con tus recursos propios, ¿no? Fiscales, y con la emisión de bonos. Ya para el 21 sí haría esa combinación de bonos también, ¿no? Porque va de déficit fiscal y de uso de las reservas del MEP, y también, por supuesto, dos amnistías que es dinero de una sola vez, ¿no? Lo otro es recurrente, pero esto es una sola que va a ayudar para hacer el déficit fiscal del 21, ¿no? Es más, esta amnistía que comentas, recuerdo que estuvo en el plan de gobierno de uno de los candidatos, que creo que, si no me equivoco, fue hasta el presidente que salió electo. El problema es que luego la propuesta en campaña fue una muy distinta de la que finalmente se llegó a hacer. Y ahí es donde notamos que nuevamente pueden haber ese tipo de ideas, pero cuando pasan por el filtro del MEF hay algo que está pasando ahí, que empiezan con los filtros y
y excepciones y temas que luego pues tergiversan el sentido o el objetivo de lo que se quería, ¿no? Entonces sí, me parece bien, estoy de acuerdo contigo en ese tema también. Y es más, se me ocurriría, como en otros países, dado que acá Perú tiene nuevamente el problema de informalidad bien alto y con lo que está sugiriendo respecto de así como tenemos el DNI, ubicar e identificar a todos los peruanos, sería también necesario que en ese momento o en el momento que se dé la amnistía, esa amnistía pueda servir para que sea una especie de borrón y cuenta nueva y todos empiecen derechitos desde el 2021 en adelante a hacer bien las cosas y de ahí, si no se hace, le caerá todo el peso de la ley. O sea que también es algo que se puede analizar porque justamente ese es el temor de muchos informales, el de querer formalizarse el día de hoy, ¿no? Ya sean los informales por propia decisión o los de subsistencia, como les llamo yo. Pero creo que sería una forma. Los voluntarios y los involuntarios. Sí, ellos. Entonces sí, me parece una muy buena idea. Así es que, bueno, con esto creo que nuestros participantes han hecho sus preguntas por aquí, por el Facebook, también nos han hecho varias. Esperamos resolvérselas y respondérselas luego. Voy a ver si tiene Elmer un tiempito para que nos ayude con las respuestas del Facebook. Pero qué buena noticia que nos has dado, porque nos han preocupado este tema de los impuestos solidarios. Es más, había muchas preguntas del público sobre ella, y dado que nos has dicho que ya se desinfló el día domingo y ya de verdad no hemos escuchado al presidente volver a mencionarlo ni a nadie del Ejecutivo, entonces nos das la tranquilidad, porque pensábamos de que, como había mencionado el primer ministro a los medios, sabíamos que técnicamente hablando no estaba pues muy bien informado, ya que había relacionado este impuesto solidario a los ingresos que ganábamos los generadores de rentas de cuarta y quinta categoría, y entonces decíamos, perdón, si ya existe un impuesto sobre la renta que además grava una manifestación de riqueza, entonces ¿de qué impuesto de la riqueza están hablando? Y hubo tanta confusión, ¿no? Un desconocimiento, entendemos, técnico al respecto. Pero nada, nos despedimos con esa tranquilidad de que no va a existir ese impuesto, iba a ser un doble impuesto, muchos estaban quejando de eso, y evidentemente técnicamente tenía todos los defectos, inconstitucional y por decir lo menos, ¿no? Así es que en ese sentido, bueno, les agradecemos a todos por su presencia. Agradecemos a los participantes que nos han seguido el día de hoy por el Facebook en vivo y por el Zoom. Sobre todo agradecemos la participación de nuestro destacadísimo expositor, Elmer Cuba, un profesional súper reconocido. Quantum Consultores te da las gracias, Elmer, por compartir todos tus conocimientos y por estar con nosotros el día de hoy. No, un gusto ahí. Muy buenas tardes. Gracias. Y para todos ustedes, solamente informarles que les vamos a hacer llegar el material y el webinar va a estar colgado en la web de la página web de Quantum, y bueno, está en el Facebook en vivo, que van a poder ustedes consultar ahí el video cuando gusten. Gracias y será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho y quédense en casa. Nos vemos.